Vamos a seguir hablando de historias paranormales. Y hoy día les voy a contar otra historia que viví en primera persona, por ahí por el 2016, si no me equivoco. Sí, creo que fue el 2016. Me fui a vivir a Valparaíso. Venía en mi vida, venía en una vorágine de cosas, estaba aceptando ya con todas sus letras que tenía que volver con todo al mundo espiritual, que no me podía seguir arrancando de mi destino, y estaba energéticamente ya volviendo a escuchar fuerte y claro todo lo que me decían a mi alrededor, porque yo siempre escuchaba, pero hubieron algunos años en los cuales voladores de luces, yo me hacía la loca, como que no escuchaba. Escuchaba, pero en el fondo no hacía caso a lo que escuchaba, no hacía caso a mis guías, no hacía caso a nadie. Pensaba que eran, no sé, parte de mi vida cotidiana, parte de mi ser extraña, pero nunca le di realmente importancia. Ya veía de nuevo de todo tipo de cosas, seres desencarnados, etc. Me fui a vivir a una casa a Valparaíso. Pasó algo muy similar a esta historia anterior que les conté de la pensión. La diferencia era que esta casa en particular era una casa individual, una casa que también tenía vista, por cierto. Recuerden que a mí me cautiva el tema de tener vista al mar, es algo que me gusta muchísimo. Entonces, bueno, acá también había vista, también era en Valparaíso, era específicamente en el Cerro Alegre esta casa. Me gustaba mucho porque si bien yo encontraba que estaba un poco arriba, era una casa individual, era una casa diferente. Convengamos en que en ese tiempo yo estaba separada y estaba con mi hija pequeña. Mi hija tenía un poquito más de 2 años, era chiquitita. Rápidamente, al tiempo que me fui a vivir a esa casa, también me di cuenta que estaban pasando cosas. Y el clásico de los clásicos, mi papá me va a ver un día a la casa y también me dice, ¿no has sentido nada raro? Y yo le digo, cuéntame, ¿qué fue lo que viste? Papá, ya dime, ¿qué fue lo que viste? No, nada, pero ya esta vez mi papá ya me lo dijo más riéndose. Yo sentía y veía sombras y veía cosas que se paseaban por el patio de la casa. Era una casa no tan grande, sin embargo, estaba en un terreno que tenía una casa, una primera casa como en la parte de adelante y una segunda casa como al medio del terreno. Convengamos que en ese tiempo mi situación económica era otra, entonces si bien era una casa individual, a mí tampoco me alcanzaba para poder vivir en un lugar mejor. Pero yo estaba muy agradecida, qué sé yo, con esta casa. Era muy oscuro, llegar de noche ahí era realmente muy oscuro. Había que cruzar el pasillo del patio en total oscuridad, no había absolutamente ninguna luz que iluminara el lugar. Poco a poco empezaron a pasar algunas cosas. Lo primero que empezó a pasar fue el tema de la energía. El frío era brutal. Yo me acostaba en la noche y no importaba cuántas frazadas o qué tan abrigada yo me acostara, el frío al punto de que dentro de la casa me salía vapor de la boca, muy helado. Yo dormía con mi hija, por cierto, dormíamos juntas en una cama de plaza, porque si bien ella tenía su habitación, era muy chiquitita, así que dormía conmigo. El frío era brutal, era una cosa impactante. Ruidos nocturnos, pasos en el pasillo, pasos en la cocina. A mí me daba mucho miedo levantarme al baño de noche porque yo sentía que alguien me estaba observando. Pero digamos que yo me autobloqueé, digámoslo así, el ojo, porque en realidad yo sabía que estaba pasando algo, pero no quería asumirlo, no quería aceptarlo. En ese tiempo, Marcelo, mi esposo, era mi amigo todavía, éramos amigos, y él me iba a ver harto a mi casa. Y me empezó a comentar unos sueños que había tenido, y dentro de los sueños que había tenido, él soñaba que él tenía un accidente un poquito más abajo donde yo vivía, en una curva. Eso me llamó profundamente la atención, su sueño. Cuando llegaba la noche, la energía de esa casa era muy densa, pero ya, vamos a pasar al thriller porque tampoco podemos sobreextender la historia.
Yo viví ahí desde más o menos marzo hasta finales de agosto. No viví tanto tiempo. Porque en mayo empecé a ya asumir que algo estaba pasando en la casa, ya algo que iba mucho más allá de mi control. En ese momento yo ya estaba en preparación para poder ser terapeuta de registros acásicos, ya me estaba formando para poder vivir, hacer, volver a conectar con los acásicos. Y la persona que me formó fue a mi casa porque yo le conté todo lo que estaba pasando. Y ella llegó y se impactó y empezó a sacar fotos y empezó a moverse por todos lados y me decía, aquí hay un portal, aquí hay un portal, aquí hay un portal. Está lleno de seres oscuros por todos lados, está lleno de demonios, está lleno de cosas. Y es por eso que está pasando todo lo que está pasando. Hay que traer agua bendita, hay que pedirle un cura que bendiga la casa. Fuimos a 5 iglesias distintas y en ninguna iglesia pudimos conseguir ni un cura ni agua bendita. Fueron tantas las cosas que empezaron a pasar que yo estratégicamente invité a un amigo a vivir conmigo. No cualquier amigo, era un amigo especial, pero por privacidad no vamos a decir su nombre. Este amigo tenía una particularidad, que tenía dones muy activos, canales abiertos, y él también podía ayudarme a entender algunas cosas, no solo de mi nuevo despertar espiritual, sino también de lo que estaba pasando en la casa. Este amigo empezó a vivir en mi casa, en este dormitorio que era de mi hija originalmente, pero que mi hija no dormía, y empezamos a saber y empezamos también a sentir ya con más fuerza todo lo que estaba pasando en la casa. Empezaron ya a hacerse presentes desde lo físico, movían objetos, se prendía el secador de la nada de noche, se prendía la radio sola, corrían por la casa, se escuchaban ruidos, gritos, de todo. Al otro día en la mañana yo me levantaba destruida, para mí las noches eran eternas, yo lo único que quería era que llegara la luz del día. Prácticamente no dormía nada, yo estaba toda la noche rezando y pidiéndole a Dios que me asustaran. Era terrible, realmente terrible, y eso duró junio, julio y agosto, todo agosto, y en agosto ya fue peor. Cada vez esto fue increciendo, cada vez esto era más terrible. Yo le preguntaba a los vecinos si habían escuchado ruidos y los vecinos no me contestaban nada. O se hacían los tontos, o de verdad no escuchaban y todo lo escuchaba yo sola. Fueron algunas personas a mi casa así como a cerciorarse de que si lo que yo veía efectivamente lo veía solo yo o de verdad estaba pasando. Y les pasó a todos exactamente lo mismo. La gota que rebalsó el vaso fue que el fin de semana del 3 de septiembre, en realidad esto fue el 1 de septiembre, por eso digo que vivía ahí hasta agosto. El último día de agosto, el 30 de agosto, yo me fui a dormir muy temprano con mi hija. Tenía una sensación muy extraña y era tan insoportable el frío, hacía tanto frío que a eso de las, 10 de la noche yo me levanté con intenciones de hacerme un té. Y prendí la luz en la cocina y no solo explotó la luz de la cocina, sino que además se empezó a incendiar el techo. Yo entré en colapso, no sabía qué hacer, mi hija estaba durmiendo en la cama y lo único que atiné a hacer fue a envolver a mi hija en una frazada. Yo estaba en pijama, mi hija estaba durmiendo, salgo de la casa, agarro las llaves, salgo de la casa con el teléfono, llamo a los bomberos. No tenía señal, llamo a los bomberos y de repente de la nada el fuego de la cocina se paró, como que de las llamas que estaban efectivamente se paró, no hubo explicación. Y llamo a Marcelo, que recuerden que Marcelo era un amigo todavía, y le digo a Marcelo, ven a buscarme porque pasó algo heavy, tengo que salir de aquí ahora. Y él me dice, ok, voy. Y fue, y eran las 10 de la noche, y él llegó, y mientras él venía, yo supe que no me podía quedar ahí.
con mi hija durmiendo, volví a acostar a mi hija en la cama muerta de miedo, no sabía qué había pasado con las llamas, no sabía qué había pasado con el tema del fuego del incendio. Agarré en la oscuridad, alumbrándome con el teléfono, un bolso, tiré ropa adentro de un bolso, ropa de mi hija, zapatos, guardé ropa mía, tiré ropa mía dentro de un bolso, no miré nada, solo tiré ropa, así, todo era así. Llega Marcelo, le digo, ayúdame, ayúdame a sacar a mi hija, me saca a mi hija, sale mi hija, nunca despertó, eso fue lo otro extraño, mi hija nunca despertó ni con el movimiento, ni con los gritos, ni con nada, nunca despertó. Estaba durmiendo tan profundamente que no despertó en todas esas horas, que eso fue más o menos entre las 10 hasta pasadito de las 12 de la noche, y finalmente yo me tuve que llevar hacia mi mamá. Llego a la casa de mi mamá. Le digo a mi mamá, perdóname la hora que vengo llegando, le digo yo, pero pasó algo en la casa. Y le cuento a mi mamá llorando, le digo, esto es raro, se incendió el techo de la cocina, las llamas pararon solas, estoy muy asustada, no quiero volver ahí. Y mi mamá me dice, ¿qué va a pasar con los muebles? No sé, le digo yo, no sé, pero yo no quiero vivir ahí. Bueno, cuento corto, nunca más volví a esa casa. Pasaron un par de días y yo dije, pedí ayuda, la verdad, pedí ayuda divina, así como ayúdame por favor a buscar una casa para mí, un lugar nuevo para mí. Y se dieron las condiciones y apareció una casa en tiempo récord. En tiempo récord la señora confió en mí, me dijo que sí. En tiempo récord yo tenía que tomar una decisión con respecto a sacar las cosas de la casa, entonces le pedí ayuda a una amiga y fuimos un día de semana al día a sacar todo lo que teníamos que sacar, embalar lo que había que embalar, guardar la loza, todo lo que significa cambiarse de casa. Y al fin de semana siguiente ya sacamos el mueble de manera definitiva y logré salir de esa casa definitivamente. Cuando el dueño me preguntó cuál era la razón del por qué yo me estaba yendo, yo le conté, le dije, él me preguntó que por qué el techo de la cocina estaba quemado. Y yo le digo, se incendió y se apagó de la nada. ¿Cómo se va a incendiar y se va a apagar de la nada? Me dijo, eso es imposible, la casa se podría haber incendiado entera. No, le digo yo, de verdad, eso fue lo que pasó. Allá tú si me crees o no me crees. Efectivamente, él llamó a los bomberos porque no me creía. Y fueron los bomberos y los bomberos dijeron que efectivamente había habido una combustión y que de manera muy extraña esa combustión no había seguido avanzando, pero que efectivamente allí eso era un vestigio de que había fuego en el fondo, que había habido fuego, efectivamente. Y ahí él se dio cuenta que efectivamente era verdad. Me preguntó nuevamente qué fue la verdadera razón del por qué yo me iba de la casa y yo le dije que me estaba molestando, que me penaban, que yo veía cosas, que me pasaban cosas, que habían presencias oscuras. Y él me dice, uno puede acostumbrarse a vivir con esas cosas, y en ese momento supe que él sabía perfectamente de lo que yo le estaba conversando. Esa fue la segunda casa en mi vida que yo tuve que salir literalmente arrancándome en medio de la noche.